Bienvenidos todos, todas, todes a otra gloriosa mañana de sábado recargando ya las pilas después de una muy de seguro agotadora semana. Nos encontramos en una nueva entrega de podcast de Aurea Ediciones donde conoceremos más a fondo a los talentosos autores que conformamos esta editorial. El invitado del día de hoy es especial porque se trata de nuestro primer autor invitado con una saga en su haber. En este episodio vamos a abordar el primer libro de Herederos del Alcar, pero si se quedan con ganas no está de más que sepan que el segundo ya se encuentra disponible para que luego de escuchar este maravilloso podcast corran a comprarlo. Así que agárrense fanáticos de la masa y la espada porque soy Saori Balmaceda y hoy nos encontramos con nuestro queridísimo Felipe Solar Vergesio. ¿Cómo estás, Felipe? Yo aquí estoy súper bien, muy ansioso por participar de esta entrevista. Te agradezco mucho por tu tiempo y darme esta gran oportunidad. Muchas gracias. Tranquilo, no nos tienes que dar las gracias porque de hecho somos nosotros los que venimos de una racha de ciencia ficción. Únicamente hasta ahora solamente habíamos hablado con autores de ciencia ficción y ahora por primera vez vamos a meternos en el ámbito más o menos medieval o la fantasía como tal. Así que partamos de una y quiero que me hables un poco de ti y saber quién es la persona detrás de esta saga llamada Herederos del Alcar. Bueno, como ustedes saben, mi nombre es Felipe Solar. Aunque no lo crean, soy de profesión ingeniero. Ya soy bien aficionado a las matemáticas, a los números, soy bien cuadrado para mis cosas. Así que mucha gente me ha preguntado o me ha comentado que es súper raro que alguien como yo se haya motivado a una parte de literatura, una especie de actividades que requieren, no sé, pues, habilidades blandas o usar el lado derecho del cerebro, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta mucho podríamos decir hobby o profesión, ya con profesión de escritor. Me gusta mucho porque siento que me complementa bastante. Así que, como te decía, yo soy ingeniero de la Universidad Católica. Actualmente trabajo en una empresa de consultoría estratégica y cuando le dedico harto tiempo libre, le dedico a escribir, a profundizar esta saga de Herederos del Alcar, que aunque no lo crean, esta saga ya tiene más de 10 años en mi imaginación, o desde que partí creándola hasta que la empecé a concretar, ya tiene 10 años de vida esta saga, por lo menos en mi mente. Siento que hay algo en el mundo de los escritores, no sé si generalizar aún, creo que necesito más pruebas de todo esto, pero me estoy dando cuenta de que hay algo con esto de los 10 años con cada escritor y su proceso creativo, porque justamente en la primera invitación que tuvimos con también un autor de Aurea, fue con Javier Valderrama, él también nos contó que tuvo un proceso de aproximadamente 10 años donde estuvo trabajando en cuentos y cosas así, pero tú nos dices que has estado trabajando 10 años en Herederos del Alcar. Igual es mucho tiempo, pero cuéntanos un poco más cómo comenzaste a desarrollar esta historia, sin contarnos aún de qué se trata exactamente. ¿Cómo es el proceso creativo de tener que crear una saga? Bueno, te cuento. Yo desde muy chico partí escribía distintos relatos, distintos cuentos, siempre en el mundo de lo fantástico. Yo desde chico era fanático de Harry Potter, El Señor de los Anillos, Crónica de Narnia, etcétera. Así que escribí algunas cosas, pero las guardaba para mí nomás. Y de repente, cuando estaba en el colegio, decidí mostrárselos a los profesores de lenguaje, ¿verdad? Y si bien no tuve mucho apoyo, podemos decir que fue un poco triste por el no tener tanto el apoyo del colegio, pero sí hubo un par de profesores que, por así decirlo, me pescaron. Qué triste eso, ¿no? Pero que me pescaron un poco con mis escritos y me fueron dando consejos. Y ya para la media, cuando ya tenía algo escrito más o menos robusto, podemos decir, algo que era era también una especie de saga, eran como 10 relatos que están concadenados entre sí. Entonces se lo mostré a un profesor y el profesor dentro de todos sus comentarios, pero el gran comentario que me hizo fue: básicamente está bien, pero ojo que esto es prácticamente igual a Harry Potter o al Señor de los Anillos o a Crónica de Narnia. En otras palabras, se notaban demasiado las influencias de ellos. Entonces fue como un buen mal mensaje, por así decirlo, un buen mal mensaje. Porque por un lado, claro, fue frustrante porque en el fondo me está diciendo que el relato, por así decirlo, no tenía potencial. Ya es difícil asumirlo a sí mismo. Pero por otro lado, fue bueno porque en el fondo me dejó claro el mensaje de que si uno va a crear algo tiene que, eso es, crear. Así que ahí fue cuando tuve un momento como clave, un
punto, por así decirlo, un punto de inflexión importante en este proceso, cuando ya decidí construir de cero. ¿Ya? Y construir de cero fue literalmente eso, construir de cero. Y si bien, bueno, como toda rama fantástica, todo parte en un mundo, digamos que no es el planeta Tierra, ¿verdad? Es un mundo distinto. Lo primero que hice fue escribir el mapa. Y el mapa de este libro fue lo primero que hice. Y sobre ese mapa empecé después a tirar, no sé, para tirar cordillera, tirar bosque, y así un montón de cosas, inventar los nombres. Y como que le di forma a eso, y después de eso pensé en la historia. Ya tenía alguna idea en mi cabeza, pero ahí primero vino el mapa y después vino la historia para justificar este mapa, y así. Entonces, hay otros casos que son así. Por ejemplo, el caso de Tolkien. Tolkien había inventado prácticamente el idioma de los elfos, ¿verdad? Antes de escribir El Señor de los Anillos. Ya que Tolkien era un experto en lingüística, entonces eso calza con él. En mi caso, yo escribí el mapa, o sea, dibujé el mapa, y cuando digo dibujé, tampoco es que haya hecho una obra de arte. Si yo, artista, digamos, arte de pintura, eso sí que no es mi talento. Eso definitivamente no es mi talento el manejo con el lápiz. Pero tracé las primeras como coordenadas, los primeros límites de ese mapa, y en función de ese mapa empecé a pensar cuáles deberían ser los personajes principales, él o los, ya, como era un mapa y en un solo libro es prácticamente imposible abordar todo el mapa. Entonces prácticamente estaba diciendo que tiene que ser una saga, o sea, es decir, dar la oportunidad de recorrer todo el mapa, pero dividirlo en partes intermedias para no sobresaturar a los lectores. Y así de repente me motivé y empecé a crear la historia de lo que sería ahora La Masa y la Espada, que sería el primer libro de esta saga, ¿ya? Y ahí fue cuando ya me empecé a motivar, y una vez que esta primera parte, que ya por esa época yo tendría unos 17, 18 años, es decir, estaría como en cuarto medio más o menos, tercero o cuarto medio de mi juventud, ya casi saliendo del colegio. Ahí fue la parte en que le di forma a La Masa y la Espada, o en una primera versión. Oye, y siguiendo un poquito esta conversación del lado como creativo, del proceso creativo de cómo crear la historia, quiero que me seas súper sincero y me digas si hay alguna especie de magíster para crear nombres que no existen, porque de verdad que esto pasa mucho en las historias que están en un mundo fantástico, que crean nombres que después la gente obviamente en el mundo real como que los replica, obviamente le pone nombre a su hijo y cosas así, pero yo siempre he encontrado asombroso esto de crear nombres que sean nombres atractivos, que no sean como nombres de, no sé, marcianos, por decirte algo, que uno les crea el cuento al decir el nombre y que uno los pronuncie y goce pronunciándolos. ¿Hay alguna forma en la que uno como que pueda crear esta clase de nombres? Por ejemplo, alguno de los nombres de tus personajes, Forst, por ejemplo. Así como una especie de magíster o diplomado, dudo que exista algo así, la verdad. Pero es verdad que los nombres a veces de La Masa y la Espada tienden a ser son una especie de verdad, algunos son como medio bien chilenos, por así decirlo, pero otros son medio bilingües. Por ejemplo, Forst es un nombre bilingüe, Weiser fonéticamente, o sea, como en sonido también es como bilingüe, pero por ejemplo la tía de Weiser, no sé si ya has leído, pero la tía de Weiser se llama Anvel Tedium Bell. Eso es un conjunto de sílabas, no es que haya sacado un diplomado a eso, sino simplemente combiné letras y vi cómo sonaban, y me preocupé harto de que la fonética sea relativamente entendible. Así que, como te decía, dudo mucho que exista una especie de diploma en esa línea. Ahora, es verdad que hay series hay historias así fantásticas. Por ejemplo, yo soy fanático del anime y he visto de todo. En verdad he visto de todo en cuando uno mira las series. Yo creo que es bueno cuando uno hace nombres, sobre todo un mundo fantástico, si uno va a innovar en un mundo, una cosa a la que tiene que innovar es innovar en los nombres. Y una de las cosas que trato es que los nombres igual sean, por así decirlo, como, por ejemplo, el nombre de él o los villanos tiene que quedar en la mente, ya tienen que quedar como en la memoria a corto plazo, por así decirlo, del lector, de que ese nombre, de asociar a la persona con el nombre. Y eso es como algo que trato de hacer, y sobre todo, bueno, con los personajes principales es fácil porque son más recurrentes, pero por ejemplo, el amigo de Weiser, no sé si llegaste, que es el Yagar, de verdad, que se llama Aritmo, entre paréntesis, Aritmo, un nombre totalmente como chileno, pero traté de que fuera un nombre relativamente sencillo y que sea fácil de asociar al Yagar, al soldado, ¿verdad?, que acompaña y que enseña a Weiser. Entonces, ese tipo de cosas como que es la que trato de tener cuidado. Así que, respondiendo a tu pregunta, no hay un magíster detrás de esto, simplemente muy de ensayo y error.
ensayo y error, dirás tú, pero igual yo siento que tiene una cierta ciencia. O sea, a mí personalmente me pasa mucho que, no sé, pues a veces escribiendo se me va la teja y se me olvidan los nombres, ¿cachai? De algunos personajes, aunque sí pasa con lo secundario y tal, pero me imagino lo complicado que debe ser a veces cuando los nombres de los personajes igual son poco convencionales, ¿cachai? Pero bueno, cada escritor tendrá su proceso y tal. Pero quiero saber cómo fue un proceso diferente que igual tiene mucho que ver con cómo se trata el mundo entre un antes y un después. ¿Cómo fue tu primera experiencia publicando? Puedes contarme todo, puedes contarme la experiencia de cómo fue mandar el libro a la editorial o también cómo fue el proceso corrigiendo el libro paso a paso, porque obviamente una historia como esta debe tener muchas como fases de corrección, no porque algunas cosas hayan estado malas, sino que de seguro algunas cosas tenían como que perfeccionarse más para que la historia tuviera más sentido y cosas así, ¿no? Bueno, tienes toda la razón. Ha sido muy... O sea, cuando digo ensayo-error, no quiero decir con eso que sea improvisación, pero quiero decir que muchas cosas tienen que ser... muchas cosas como que a la primera es difícil que salga todo bien a la primera, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido, siempre hay que ir como ajustando sobre la marcha. Y eso que te digo es como una forma de resumir de cómo ha sido el proceso de publicar, que ha sido mi trabajo el trabajo que he hecho con Aurea Ediciones principalmente, ¿ya? Entonces, mira, es todo fue entre que terminé de escribir, porque como para adelantar, Herederos del Alcar es, verdad, mi saga, y La Magia y la Espada es el primer libro de esta saga, y van a ser 5, y te lo digo así, van a ser 5 porque yo la saga la escribí entera, la escribí entera prácticamente durante mi estudio en la universidad, ya más o menos como en el 5º año de ingeniería, ya estaba terminando de escribir la saga Herederos del Alcar, entonces ya sé que van a ser 5 libros, ya los tengo todos escritos. ¿Y por qué me he demorado tanto? Te preguntarás. Como te decía, 5 años escribiendo la saga y otros 5 años en estar ahora en entretenerlo, entonces harto tiempo, y efectivamente es porque he tenido que he vuelto hartas veces sobre la marcha. Por ejemplo, si alguien está pensando en escribir, yo lo primero que recomiendo es que cuando ustedes escriban, el primer fan de su libro tiene que ser ustedes mismos. O sea, en otras palabras, me pasó un poco así, si a mí no me gusta mi libro, ¿para qué lo voy a publicar? Suena como súper obvio, pero no es tan obvio, porque a veces uno se acelera mucho o acelera harto el proceso, y yo creo aquí mi consejo es siempre como escribir, ¿verdad? Siempre, o sea, no perder la máquina de escribir, pero una vez que uno escriba siempre es bueno ser súper autocrítico con uno mismo. Entonces eso me refiero a con el ensayo-error, como que yo fui súper autocrítico con mis propios escritos y lo revisé hartas veces, ya lo revisé hasta que yo estuviera convencido, y una vez que escribí toda la saga, la leí entera de nuevo, ya, y ajusté algunas cosas, y ahí recién dije, ya, ahora yo creo que está en condiciones para ser publicada. Entonces, ya para entonces ya estaba terminando ingeniería, ya estaba incluso ya buscando trabajo. Entonces hubo un tiempo muerto, por así decirlo, porque entre que me metí mucho en mi carrera de ingeniería, en el trabajo, y como que quedó un poco abandonado tristemente ahí mi saga, pero siempre latente, siempre estaba el bichito ahí de publicar. ¿Qué era lo que me frenaba? Bueno, lo que me frenaba era que no sabía cómo seguir. Tenía ya todo escrito, tenía ya el manuscrito, el Word, ¿verdad? De todas las 300, 400 páginas, ¿verdad? Escritos, pero no sabía qué hacer. ¿Y ahora qué? Entonces, una primera alternativa fue buscar el puerta a puerta, o sea, ir golpeando puerta a puerta, pero al final, en el mundo editorial, como en muchos otros mundos, aquí lo que más gana, por así decirlo, lo que más prima, son los contactos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me faltaban los contactos. Me di cuenta de esto cuando una compañera de trabajo me llevó a una especie de asesoría, no ella, sino una compañera suya de asesoría que ella estaba haciendo, y en esa asesoría, claro, lo que me di cuenta era que me faltaban los contactos adecuados para llegar. Entonces, hice todo, más o menos en unos 3 meses, hice todo un levantamiento de contactos, los contactos más cercanos más que los contactos cercanos, empezar a investigar cuáles podían ser principales los canales. Entonces partí, por ejemplo, buscando en Facebook distintos contactos o distintos grupos que fueran relacionados a Fantástica Chilena o similares para ir lanzando ya nombres que podían servirme. Y ahí llegó una persona que probablemente has escuchado hablar de él, que se llama José Hernández. No sé si lo has visto a él en las redes sociales, pero él está súper metido en lo que es la ALCIF, la Asociación de Literatura y Ciencia Ficción Chilena, y Fantasía y Ciencia Ficción, bueno, algo así en las siglas. Entonces
Entonces él, cuando di con ese contacto, él después me ayudó a llegar un par de nombres más y llegué finalmente a los chicos de Aurea, y cuando llegué a ellos dije, ya, ellos son, con ellos debo publicar. Pero entre que partí buscando y llegué a Aurea pasó harto tiempo, fácil un año, o sea, no fue fácil. Obviamente si hubiera estado 100% dedicado probablemente me hubiera demorado menos, pero o sea, recordemos que también tenía mi trabajo, entonces eso también me distraía bastante, y actualmente lo hace. Pero al final de cuentas fui levantando los contactos, fue lo clave. Ya una vez habiendo conversado con Yoctán y Martín Muñoz, que son los directores, ¿verdad?, de la editorial, ya ahí, el proceso ya, por así decirlo, se fue por un tubo. O sea, ya empezamos, ya revisamos el manuscrito. Martín, que es mi editor, él me revisó el manuscrito, lo corrigió entero, corrigió precisamente lo que era el estilo, ¿verdad? Porque la historia, el dueño de la historia en ese sentido soy yo. Entonces yo validaba si las correcciones que él proponía se ajustaban a la historia. En general sí, en un 99,9% de las veces sí se ajustaban, porque como te decía, él revisaba solamente estilo. Y yo por mi parte iba velando para que la historia no se desviara o mantuviera ahí las líneas argumentativas que me interesaban. Y una vez que tuvimos ese manuscrito ya revisado por él y por mí, ya lo revisamos una vez más, esta vez con diagramado, con el formato del libro. Ya después ya estamos listos para publicar. Desde que nos pusimos, le dimos el ok con la editorial, hasta que publiqué, y con todas las correcciones entre medias, fueron más o menos 3 meses, diría yo, 2 o 3 meses. Así que ese es como el proceso más o menos estándar en que se demora el proceso. Bueno, y entre medio se va diseñando la portada y un montón de otros elementos más. Así que obviamente requiere trabajo. Ya, de hecho, yo terminaba de trabajar un día en mi trabajo, y al tiro cerraba una ventana del computador para abrir la ventana del libro y seguir leyendo, pero y iba revisando los ajustes que iba haciendo el editorial. Pero bueno, estas cosas, como todo, necesita tiempo. Entonces la dedicación es importante, hay que dedicar un porcentaje importante a dedicar, porque el libro no se hace solo. ¿Verdad? La novela no va a llegar sola, y como decía, si a ti te gusta, tú tienes que ser el primero en estar convencido de este trabajo. ¿Sabes qué? Me enamoré de esa frase de el libro no se hace solo, porque es cierto. O sea, quiero saber si igual te pasa, esta es mi siguiente pregunta, quiero saber si te pasa que igual el proceso de edición se hace como agotador, pero al final terminas sintiendo que vale la pena, porque yo por lo menos he escrito 2 libros, he publicado 2 libros, y siento que en mi mente, bueno, a mí en general me pasa, que cuando me pasa algo que es como muy traumático, así como que me estreso mucho, que, no sé, llego al punto de llorar, no llegué al punto de llorar obviamente, pero me pasa que a veces es como un espacio en blanco en mi memoria. No recuerdo bien cómo fueron el tema de las correcciones ni nada de eso, solamente recuerdo si la pasé bien o si la pasé mal. Como sin detallar cómo la pasé, porque obviamente esta es tu entrevista. Quiero saber cómo fue para ti el tema de trabajar estos 3 meses que dices tú en este libro, porque obviamente 3 meses es poco, pero al mismo tiempo es mucho si uno toma en cuenta todo el tiempo que está trabajando. O sea, 3 meses no es nada al lado del tiempo que uno toma en escribir el libro. Otros 3 meses más para asegurarse de que quede bien, de leerlo bien, leerlo con detalle. Si lo piensas bien, suena mucho, pero en verdad no es nada para todo lo que significa el proceso. Entonces a mí me pasó eso de que había invertido tanto tiempo, como te decía, había escrito durante casi toda mi carrera de la U, había estado todo ese tiempo escribiendo, había invertido tantas horas que ¿cómo no iba a dedicarle un poquito más de tiempo, por así decirlo, en asegurarme de que quedara publicado? O sea, dicho en otras palabras, tenía que hacerle honor a que todo ese esfuerzo quedara materializado. Tenía que honrar ese trabajo. Y para mí honrar ese trabajo es ver el libro escrito y materializado tal como lo has visto. Así que esa es como la mayor recompensa. Entonces 3 meses en verdad yo creo que es súper razonable, entre corregir ortografía, redacción, estilo, revisarlo bien y tú volverte a convencer de que está escrito. Puede sonar mucho tiempo, pero yo encuentro que no es tanto para todo el tiempo que uno ya le ha dedicado. Así que, como te digo, además que son 3 meses, considerando que yo además al mismo tiempo estaba con mi trabajo. Si estuviera 100% focalizado en el libro, probablemente hubiera sido más corto y con mayor razón, pues hubiera sido mucho más rápido incluso. Creo que definitivamente eres desde ahora ya uno de los autores a los que más admiro, como que siento que lo balanceaste todo súper bien. Pero conozcamos un poquito más este libro, el primer libro de
de esta gran saga que tú escribiste durante todo ese largo tiempo. De verdad no lo puedo creer. ¿Cómo vuela el tiempo pensando en cómo estamos ahora? Háblanos un poco de La Maza y la Espada, sí, sin miedo de dar spoilers, porque aquí en este canal nos encantan los spoilers. El contenido de este canal son spoilers, así que no te dé miedo decir alguno. Obviamente si quieres mantener el suspenso no lo digas, pero cuéntanos libremente de qué se trata este libro, también para invitar a la gente a leer. Y chicos, está muy bueno, lo que yo he leído hasta ahora está muy muy bueno. Tienes toda la razón. Bueno, La Maza y la Espada, bueno, se sitúa en un mundo fantástico. Este mundo se llama Oxford. De hecho, el mapa de este libro es lo primero que va. Ya como les contaba al principio, fue lo primero que yo tracé antes de escribir en sí mismo la historia. Entonces, Oxford es un mundo totalmente fantástico, ambientado en una época medieval, podemos decir, porque está el concepto de los feudos, de los castillos, ¿verdad? Todos esos elementos que caracterizan como a la Edad Media. Y en este mundo habitan 6 razas de seres humanos, ¿ya? O sea, dentro de los seres humanos vamos a identificar 6 razas. Y ellos son los magos, ¿ya? Los magos son como los que hacen magia a través de sus varitas mágicas. Están los elfos, ¿verdad? Clásicos elfos que viven en bosques, orejas puntiagudas. Están los hechiceros, que los magos y los hechiceros son distintos, ¿ya? Los hechiceros se caracterizan por ser de cabellos plateados y por especializarse en magia distinta de la que hacen los magos. Están los yágares, son seres humanos pero con pieles de color, ya, o sea, podemos encontrar un yágar de color azul, otro de color verde o rojo, etcétera, ya, y ellos como raza no pueden hacer magia salvo contadas excepciones. Están los trocas, ya que esa es la única raza que no aparece explícitamente activa en el primer libro, aparecen mencionados, pero spoiler alert, aparecerán sí o sí en el segundo libro que está próximo a salir. Así que tranquilos amigos, que los trocas sí son importantes. Y por último, la raza de los Rizox, ya que esta es como la raza central en la cual gira la mayoría de los acontecimientos, ya. Los Rizox son como les decía, la sexta raza y son una raza, por así decirlo, físicamente fea, tosca. De hecho podrán ver que son como de pieles oscuras, tienen colmillo, ya. Si uno quisiera como llevarlo al universo de Tolkien, sería el equivalente a los orcos. Entonces, ese es Oxford, un continente, un mundo fantástico compuesto por estas 6 razas, ¿ya? Ahora, dentro de este mundo, 2 de estas 6 razas, los yágares y los Rizox, entran en un conflicto. ¿Qué es lo que sucede? Los Rizox, aproximadamente más de 100 o 150 años antes de los hechos de La Maza y la Espada, ellos eran esclavos de las otras 5 razas. Y hace 150 o 180 años, en ese tiempo hubo una rebelión de los Rizox, tras la cual ellos obtuvieron la libertad. Como resultado, dado que la gran parte de la economía de los reinos, ¿verdad? De cada reino tiene su propia raza, como consecuencia la economía se desestabilizó, hubo un quiebre importante en la forma de funcionar de muchos reinos, ¿ya? Y los Rizox, por otra parte, tuvieron que buscar sus propias tierras y encontraron, o les fueron cedidas, unas tierras, si uno ve el mapa, están en el extremo este del mapa, que está entre varias montañas en un rincón bien apartado del resto del mundo. Ahora, estas tierras tienen ciertos problemas porque los Rizox empezaron a multiplicarse y el territorio se les hizo muy pequeño, y además no es una tierra fértil, como está rodeada de montañas, tiende a ser una tierra poco apropiada para el campo, y además los otros 5 reinos, por el resentimiento que tienen todavía, o sea, hay mucho prejuicio entre medio, tampoco están dispuestos a hacer tratos comerciales con ellos. Como consecuencia, los Rizox llegan a un punto en que deciden tomar acciones, tomar cartas del asunto y comienzan una campaña de invadir al reino de los yágares, ¿ya? Y por eso está ahí el conflicto entre los yágares y los Rizox. Los yágares, por su parte, son la raza, por así decirlo, más grande, donde ellos viven en el imperio de Gregorov, ya es el único de todas las naciones, es el único imperio, ya que uno puede ver en el mapa también que la superficie del imperio de Gregorov es mucho más grande que la de cualquier otro reino. Entonces ellos son como la raza más poderosa, los yágares, y obviamente al ser invadidos por los Rizox, lo primero está ahí el conflicto y ellos tienen que empezar a defenderse de esta inminente invasión. Bueno, nuestros protagonistas, que son 2 principalmente, son 2 amigos, Beiser y Forst, ¿ya? Ellos son magos, la raza de ellos son magos, pero resulta que la mejor escuela de magia está en el imperio Gregor, es decir, en el país de los yágares, ¿ya? Ellos, cada uno por sus propias circunstancias, son huérfanos y viven en ese castillo, viven bajo el tutelaje de un profesor elfo, ya, quien los crió desde niño y después los matriculó en
mismo colegio donde él trabaja, y estos dos personajes, Vaser y Force, se ven envueltos en este conflicto que estalla entre los Resox y los Jaggeres por los motivos que ya te expliqué antes, y hacen que se separen. Esto forzosamente tienen que separarse. De hecho, la escuela está por cerrar por un tema de seguridad de los alumnos. Ellos son obligados a separarse. El rector del colegio no quiere cerrar el colegio, quiere mantener el colegio activo, pero aún así el conflicto es inminente, así que por una circunstancia u otra, estos dos amigos, que eran amigos de toda la vida, eran prácticamente hermanos, terminan separándose. Vaser se va por un camino y Force por el otro. Y bueno, ¿en qué continúa la saga? Esto que te he contado lo puedes leer en las primeras 100 o 120 primeras páginas del libro, todo este contexto, y verás que estos dos amigos, a pesar de separarse, lo único que van a tratar es volver a reunirse. Y en este viaje, entre que ellos tienen 14 años cuando ocurre esta separación, esta inminente separación, son forzados a vivir en un mundo fuera del colegio, que es lo único que conocen. Entonces descubren un mundo parecido pero distinto al como ellos lo tenían claro, y tendrán que aprender a vivir en este mundo. Y ahí se da todo un progreso, toda una historia de cómo ellos van aprendiendo y desarrollando distintas habilidades. Y entre esas habilidades está el camino que hace Vaser para encontrar la espada. Esta espada mágica, con poderes legendarios, que les permite, les da la posibilidad a ellos de poder incluso de torcer un poco el destino. Y ahí ocurre un primer quiebre en los personajes, porque se dan cuenta de que ellos tienen como el poder de cambiar su propio destino a través de Vaser una vez que obtiene esta espada. Eventualmente ellos dos volverán a encontrarse y bueno, tendrán que, ahora con la espada en el poder de Vaser, tendrán que emprender un camino para ellos descubrir sus propios orígenes, encontrar quiénes son sus verdaderas familias. Por ejemplo, en el caso de Force, el Force no sabe nada quién es su familia, quién es su padre, su madre, no sabe de dónde llegó. Él prácticamente desde que nació estuvo en ese colegio que se llama Froyes. Vaser por su parte llegó con su hermano. Él tenía una madre, pero su madre murió y no sabe nada de ninguna circunstancia, y se entera de que él tiene una pariente que es una persona importante dentro del gobierno, del imperio, de las autoridades, y él quiere ir a verla ya que es su familia. Entonces, en estas circunstancias, ellos se darán cuenta de que el conflicto de los Resox contra los Jaggeres les está cambiando las vidas. ¿Sabes qué? Mientras me hablabas, yo siento que quedé como marcando ocupado, porque te voy a contar algo que me pasó, no sé, las películas de Marvel, no sé si tú serás muy fanático de ellas o no, la mayoría del mundo sí lo es, así que no sé, pero resulta que usualmente cuando yo veía las películas de superhéroes en general, me pasaba que las veía de esta forma, como, no sé, películas de acción y tal, pero esto que pasó hace poco, de la polémica con Pantera Negra cuando la nominaron a los Oscar y todo, yo veía muchas personas que no entendían por qué la película había sido nominada a los Oscar, pero siento que cuando yo vi esa película por primera vez, me pasó exactamente lo mismo que me pasa cuando te escucho hablar, porque esa película era como una película que pintaba para hacer cualquier película de superhéroes, pero tenía una ciencia increíble, no solamente como en esto de tecnología, porque eso es como la base de todo, sino que en el desarrollo de cada detalle, no solamente los personajes, no solamente como en universo, sino que en cada detalle, no sé, tenían como su estilo de vida, su estilo de economía. Estás prácticamente creando una civilización completa. Entonces, bueno, además de seguro te habrás divertido creando todo esto, todo el tiempo que te debía haber llevado, me lo imagino, de verdad te admiro mucho. Me gustaría saber ¿cuál fue lejos tu parte favorita de escribir en este libro, en el primer libro? Porque si te pregunto cuál fue tu parte favorita, de seguro quizás me dices unas que aparecen en el cuarto, quinto libro. Así que cuéntame, ¿cuál fue la parte que, digamos, tú leerías o escribirías 1000 veces de memoria? Difícil pregunta. Bueno, en La Masa y la Espada hay hartas escenas que me gustaron mucho. Ciertamente la escena de la portada, cuando Vaser encuentra la espada que se llama Arcosol. Entre paréntesis, Arcosol fue un nombre que me gustó mucho cuando lo pensé. Cierra paréntesis. Cuando encuentra Arcosol, definitivamente una parte que a mí que la trabajé harto. Pero por ejemplo, la parte donde Force está, para recapitular un poco la historia, ¿verdad? Vaser es obligado a salir del colegio y Force obligado a quedarse. Entonces, mientras Force se queda, el colegio es atacado.
y atacado por unas criaturas mágicas que se llaman los Proces, ya que eran controladas por una persona, y no voy a decir nada más. ese momento del ataque y de todo lo que vive Forst a partir de ese momento, que es clave para el inicio, es como esa escena es como la que gatilla el desarrollo de toda la historia. Entonces esa escena también me encanta a mí, me encanta, y la volvería a escribir 500.000 veces. Pero hay varias también. La escena, bueno, todo lo que describir el conflicto, como más que escribirlo, como el orden en que se fueron escribiendo como el montaje, por así decirlo, de las distintas escenas, también me gustó harto ese proceso, porque eran hartas escenas que tienen que ocurrir en muy poco tiempo, así como un tiempo dentro del libro. Entonces darle como el orden adecuado, me estuve cabeceando mucho tiempo. Pero estoy conforme con el resultado. Difícil tu pregunta. Yo diría que esas serían las cosas que más me gustaron de la historia en sí, que me encantó escribir. Yo quiero tomarme un pequeño momento para decir que lo poco que he leído de la historia, porque soy una persona que lee muy lento, esa es como mi mea culpa, no tiene nada que ver con que una historia me guste o no me guste. De hecho, las historias que más me han gustado me he demorado meses en leerlas, pero al final siempre vale la pena. Quiero decir que mi momento favorito, hasta ahora lo que llevo leído, es cuando llega un compañero de estos chicos y le dice como, no, el profesor no va a venir, y se cancela la prueba, y todos celebran, de verdad. En esa parte yo me maté de la risa, porque es un momento muy real. Ahora, quiero ponerte contra la espada y la pared, o la maza y la espada, porque quiero que me digas cuál es tu personaje favorito dentro de la maza y la espada, porque a muchos autores les pasa que tienen personajes favoritos y otros que a veces son muy reconocidos dentro de la historia, por ejemplo el personaje principal o cosas así, pero hay otros autores a los que les gustan los personajes más chicos, los que no se da como mucho énfasis, por ejemplo. No podría decirte si a mí me pasa lo mismo o no podría ser mi mea culpa en ese sentido ahora, pero cuéntame tú, ¿cuál es lejos tu personaje favorito de La Maza y la Espada? Y posiblemente de toda la saga de los Herederos del Alcar, así que cuéntanos. No me gustan estas preguntas. Me pone complicado. No, pero mira, bueno, obviamente los personajes principales son buenos para mí. Si tú me preguntas entre Baser y Forst, yo la verdad me quedo con Forst. Porque, bueno, en La Maza y la Espada es más misterioso. No vamos a aprender mucho de Forst en La Maza y la Espada. Forst tiene que descubrir su gran misión, por así decirlo, en su vida, es descubrir quién es él, de dónde su propio origen. Entonces, y él, a pesar de todo, trabaja y evoluciona mucho en la historia, más que Baser, diría yo. Entonces, y es porque yo creo que trabajé harto su historia, su desarrollo, y yo creo que me gusta mucho Forst como personaje. Por supuesto, obviamente cuando digo eso no significa que los otros no me gusten, que quede claro. Otro personaje que también me gusta mucho, si en el sentido que rayo con ese personaje, y que la vas a conocer, es la tía de Baser, la consejera Anvel Tediumbel. Ese personaje también me encanta, es uno de mis personajes favoritos de toda la saga. Ya en La Maza y la Espada toma un papel importante. Voy a adelantar que en el Portal del Destino el papel de la consejera no es tan importante, pero más adelante va a tener cada vez un protagonismo importante este personaje. Yo creo que es uno de mis personajes favoritos. Y voy a mencionar también al otro, bueno, yo dije que La Maza y la Espada tiene 2 personajes principales, pero la saga entera tiene 3, ¿ya? Y el tercero de ellos, ya lo vas a ver ahí por el capítulo 11, si no me equivoco, se llama Cronto. Ese es el tercer protagonista de esta historia, que es como una historia paralela. De hecho, más adelante en la saga veremos que los capítulos van a estar intercalados entre los capítulos de Cronto, que es un arco argumental, y los capítulos de Baser y Forst, que es otro arco argumental de la saga. Obviamente las historias están relacionadas, se van a cruzar de repente, eventualmente tendrán que juntarse estos 3 personajes, ya, y obviamente por ahí yo diría que está como mi gran apuesta ahí, como de hacer como giros en la historia, en la trama. Pero Cronto también es un buen personaje. En La Maza y la Espada no les va a gustar tanto, seguramente porque tiene un rol más bien introductorio, ya de entender muy bien quién es él. Les cuento un poco de Cronto, dado que si bien se sale un poco del arco central de La Maza y la Espada, dentro de este continente Oxford, de estos 6 reinos, hay un grupo de gente que apoya la causa de los Rizos, es decir, que no están de acuerdo en la forma en que los distintos reinos están gobernando el mundo, por así decirlo. Y estos grupos se hacen llamar los exiliados, ¿ya? Y tienen un líder que es muy importante, se llama Morkirimon. No sé si has escuchado hablar de él, pero
estos exiliados son por naturaleza guerreros y Kronto es uno de ellos, es un exiliado que tiene sus propios ideales de liberar de lograr un mundo de paz, por lo cual la causa de los rizos calza perfecto con sus propias motivaciones, así que, y tiene que descubrir su propia fortaleza y su propia misión, cuál es como su misión. Esa es como la gran tarea de Kronto. Y en la medida que avanza la saga, Kronto tomará también un papel cada vez más importante y también tiene una historia que me gustó mucho construir. Así que estoy muy contento también con Kronto. Yo diría que también es mi segundo personaje favorito después de Force. Así que a los fans de Vader lo lamento mucho, pero si les gusta Vader, yo creo que la historia de Force y Kronto, que son los otros dos que vienen después, les va a gustar más todavía, espero. ¿Sabes qué? Gracias a tu respuesta me di cuenta de que esta pregunta hace sufrir bastante a la gente, porque todas las personas a las que he entrevistado siempre me dicen, yo pregunto por un personaje en particular y es súper justificable, igual que siempre me terminen diciendo más de uno, me terminan diciendo 2, 3 en tu caso. Lo acepto, porque yo sí también amo a alguno de mis personajes y no podría elegir entre uno y el otro. Pero lo que me gusta de los personajes que tú me mencionaste es que siento que hay profundidad en todos, y eso igual es triste cuando se ve en un libro, por ejemplo un libro X, cuando ves que los personajes no tienen como profundidad, es súper fome, porque al final terminas dándote cuenta de que puedes construir súper bien un universo, pero los personajes son los que igual guían la acción, ¿cachai? Entonces es súper bueno este trabajo de que solamente con contarme de estos personajes hagas que en el fondo nos logremos enamorar de la historia. Ahora, hablando de historia, hay un tema que creo que yo le digo síndrome postraumático después de leer, en verdad, de ver una película o de... se aplica básicamente a todo eso, como sagas en general. Pasa mucho de que cuando uno termina una saga, usualmente la gente se queda con un vacío emocional porque han pasado tanto tiempo en eso, tanto en una película como en una serie, como en cómics, no sé. Y se quedan con este vacío emocional de que no entienden qué pasó, porque al final te quedas como ya, ok, terminé la historia, ¿ahora qué? Esa es mi pregunta para ti, la siguiente y nuestra última pregunta de hecho. ¿Qué pasa, digamos, en unos 5 años más en el futuro, cuando ya se hayan publicado todos los libros de la saga de los herederos del Alcar? ¿Qué va a ocurrir con nosotros los lectores? ¿Qué vas a hacer para curar el hecho de esta herida emocional que vamos a tener todos nosotros de no poder tener más entregas de esta saga? Cuando ya lo termines, ¿qué sigue? ¿Tienes alguna historia escondida por ahí? Al inicio de esta entrevista mencionaste que comenzaste escribiendo algunas historias, por así decirlo. Quiero saber si las traerías al presente, las releerías, verías como en qué se pueden arreglar, si las tienes en algún baúl de los recuerdos o algo así. Digo yo, como para seguir con el estilo y al mismo tiempo llenarnos como de más emoción de seguir esta historia. Sabri, entiendo demasiado ese sentimiento. Uy, a mí me pasa siempre que termino de ver una serie, de leer un buen libro, me pasa siempre. Te puedo nombrar muchas, en muchos casos, muchas historias que uno las termina y te quedas con vacío emocional y es una sensación, uno queda con una buena sensación de que por fin de qué pena que se acabó y ahora qué hago con mi vida. Me pasa mucho, así que entiendo mucho cuando me dices eso. Así que, yo aspiro un poco a eso, como a emprender un viaje con estos 3 personajes, con Vader, con Force y con Kronto, ¿verdad? Y que el lector me acompañe en ese viaje, acompañe a estos protagonistas y vean cómo estos protagonistas, ¿verdad?, van viviendo, hasta que de repente, habrá que llegar a una conclusión y esa conclusión sí, pues puede ser un poco traumante en general con la historia, así que yo aspiro a lograr algo así, ese efecto en mis lectores, así que lo siento, mis queridos lectores, si les rompo el corazón, pero algo así estoy buscando. Así que me da risa esto, pero bueno, ¿hay otras cosas en el tintero? Sí, la respuesta es sí. Bueno, al principio yo te mencioné que hay que este conflicto, ¿verdad?, es que gatilla la historia, que es la guerra entre los Rizox, ¿verdad?, y los Yagares, y te mencioné que los Rizox antes eran esclavos. Bueno, adivina qué es lo que tengo ahí en el tintero, que ya comencé a escribir, no está listo y que yo creo que tiene mucho más, tiene parado para tener de escribirse, pero obviamente ya podrás anticiparte de que para allá estoy apuntando ahora, una vez terminando toda
esta aventura de Herederos del Alcar, que sería escribir como una especie de precuela, pero tampoco ser tan precuela porque, como te decía, esos hechos son de hace, no sé, pues 150, más de 100 años desde que ocurren los hechos de la Masía de la Espada. Entonces probablemente me quede incluso el espacio para hacer otra precuela misma, ¿ya? Así que tengo un par ahí como de precuelas, y la precuela de la precuela, si quieres decirlo, para trabajar para complementar un poco la historia de Herederos del Alcar. Pero la historia de estos tres protagonistas se va a cerrar con Herederos del Alcar. Ya no quiero después sacar, por ejemplo, un Herederos del Alcar número 6. No quiero hacer eso. Por ejemplo, una de las cosas que no me gusta es Harry Potter. Yo creo que Harry Potter se ensució demasiado. O sea, yo como buen fanático de este tipo de literatura, yo disfruté mucho los 7 libros de Harry Potter, pero encontré que el octavo libro fue un asco. O sea, te lo voy a decir con esas palabras. Se notó mucho que no fue J.K. Rowling, ¿verdad?, la que escribió ese libro o la que creó esa historia en sí. Ella, yo sé que participó en algo, pero se notó que no fue ella. Encontré que era otra mano, otra no me gustó. No, a mí definitivamente no me gustó el octavo libro de Harry Potter, lo encontré realmente malo. Ya no me avergüenza decirlo. Así que ese tipo de errores yo no quiero cometerlo. O, por ejemplo, hay innumerables casos pues, de, no sé, no sé si tú, bueno, me imagino que has escuchado de series, por ejemplo, que se estiran, por ejemplo, Grey's Anatomy. ¿Has escuchado? Yo nunca la he visto, pero una serie que tiene como 16 temporadas, no, o sea, ya en ningún momento es como ya párala, po. ¿En qué momento te detienes? No es lo que yo quiero lograr, porque en qué momento se cierra, o yendo al mismo mundo del anime, un anime que tiene como 900 capítulos es One Piece. Tiene como 900 capítulos, o sea, ¿quién tiene tiempo para verlo? O sea, lo encuentro genial, pero en algún minuto hay que cerrarlo, si no, claro, no podría estar mirando. O Pokémon, por ejemplo. Yo cuando chico igual era fanático de Pokémon y no se acaba nunca, no se acaba nunca. Entonces como que ya en algún momento uno se desencanta de la historia y yo no quiero que pase eso, ¿ya? Por eso yo quiero, como te decía, quiero cortar. ¿Ya? Y si llego a escribir algo relacionado con el mundo, van a ser otros personajes, otra historia que va a estar relacionada, sí, pero que va a ser distinto y que ojo, que uno puede incluso cometer el error de cambiar la historia original. Yo creo que eso es un riesgo tremendo que no debiera cometer. Entonces, ahí tengo unos temas respecto a seguir escribiendo la historia de estos tres protagonistas que todavía no sabemos cómo, o sea, que yo sé cómo va a acabar, pero los lectores no. Yo lo único que les puedo anticipar es que yo quiero dejarle una buena historia a los lectores, de que sea una historia que ellos se enamoren y que al terminar de leerla queden con una sensación bonita, así como en su guata, que diga, he leído una muy buena historia, una muy buena aventura. ¿Ya? Y eso me gustaría que todos se quedan. Así que eso por mi parte. Y bueno, podemos seguir conversando también de muchas otras series o otras fuentes de inspiración para mí, por ejemplo, que me encantan. Que también son parte como de la inspiración que me motivaron a escribir Herederos del Alcar, ¿ya? Y tengo un buen listado de fuentes, por así decirlo, que para mí son referentes en cuanto a contenido, en cuanto a emoción o encantamiento de la historia, en fin. Siento que en tu respuesta, además de darme mucha esperanza al mismo tiempo, me rompiste mucho el corazón, porque mencionaste dos de las series que más me han gustado y que yo me sentía muy orgullosa de ver porque sí son muy largas, que son Grey's Anatomy y One Piece. Tengo un gran aprecio por esas dos series. No te puedo decir así como cuál amaría más, porque de verdad como que las miro y las digo las dos son buenas y todo, pero no tengo ninguna como predilección por ninguna por sobre la otra. Ahora, por desgracia, llegó el momento de despedirnos y el micrófono es todo tuyo por si quieres dar algún agradecimiento a alguna persona que nos esté escuchando en este momento y que sea especial para ti. Pucha, qué triste este momento. En fin, muchas gracias, Sobri, por el espacio. Y bueno, por hecho de mandar también, bueno, saludos, por supuesto, que a mi familia, ¿verdad? A mis papás, a mis hermanos, que los quiero mucho también. También a grandes personas, a Oscar, que lo quiero mucho, a Daniela, a Felipe, a Alejandra, a Marcelo y varios más que hasta el momento también los aprecio mucho también, que me han apoyado mucho en este camino, así que muy agradecido, Sabri, y bueno, espero que se dé la oportunidad para volver a conversar. Ya se vienen más novedades también de la saga Herederos del Alcar.
Muchas gracias a ti, Felipe, en especial por estar presente y haber aceptado esta entrevista. De verdad, yo estoy eternamente agradecida. Pero por favor que nadie se ponga triste porque esto no es un adiós para siempre. De hecho, vamos a estar muy atentos a la segunda parte de Herederos del Alcar. Así que esperamos que pronto puedas estar de vuelta, obviamente, hablando conmigo sobre tu segundo libro. Y muchas gracias por crear este increíble universo que acabamos de conocer hoy en esta entrevista. Y bueno, chicos, recuerden que este libro se encuentra a la venta en el catálogo de Aurea Ediciones en su página oficial, donde de vez en cuando podrán encontrar algunos descuentos. El valor también de envío es una ganga, se los aseguro, y los libros llegarán a ustedes en pocos días. Soy Sabrina Balmaceda y me despido de ustedes con un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente video con un nuevo tema de conversación.